Somos el equipo 1 y presentaremos el proyecto de Sin andar contaminando. Es importante mencionar lo que se conoce como uso excesivo del automóvil. Se trata de un fenómeno que consta de utilizar desmedidamente el automóvil, causando grandes consecuencias al medio ambiente. Antes, en la revolución industrial, el trasladarnos no era problema alguno, ya que las necesidades básicas estaban en trayectos cortos. Podíamos caminar, pero desde que comenzó la producción masiva y los avances tanto tecnológicos como científicos, las urbanizaciones se vieron en la necesidad de expandirse y esto sigue pasando actualmente. Gracias a los grandes avances tecnológicos, se llegó a la creación del automóvil por Nicolas Joseph Quignou. Esta gran creación contaba con un motor de 2 cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento con tan solo 3 ruedas. Pero, ¿por qué tan importante el uso del automóvil? Se trata de una herramienta que en esos tiempos era novedoso y facilitaba el traslado de un lugar a otro. Sin embargo, en la antigüedad, era complicado contar con un automóvil. Hoy en día la mayoría de personas cuentan con un automóvil particular y no solo lo hacen por necesidad, sino que también por comodidad. Aunque su destino esté cerca, la flojera de caminar, ir en bicicleta o tomar transporte público es más grande, así que optan por su automóvil. Según datos del Economista, en nuestro país del 2009 al 2014 los automóviles pasaron de 30.8 millones a 38 millones, lo que significa que el 43.5% de los hogares mexicanos tienen al menos un auto. Todo esto nos llevó a preguntarnos, ¿realmente vale la pena usar desmedidamente el automóvil? ¿Qué pasa con los transportes que son amables con el planeta? Como sociedad, ¿qué haremos para parar esto? Tenemos como objetivo concientizar a las personas en cuanto a este tema, que visualicen todos los daños que este causa al medio ambiente. Algunos de ellos son contaminación del aire, consumo de espacio, accidentabilidad, congestión, ruido, bajas tasas de ocupación, impacto sobre los otros tipos de transporte. Realmente es un problema que está en nuestras manos cambiar. Como sabemos, el automóvil es el medio de energía de tracción que consume, pues se sitúa como principal foco de emisor y principal responsable de la contaminación del aire. En las ciudades, los automóviles son responsables del 80% de emisiones de CO2, debido al tráfico del 60% de emisiones de partículas. Por otro lado, la superficie urbana dedicada al automóvil es de entre el 20 y el 30% del total, alcanzado en urbanizaciones de nueva construcción, porcentajes de 40%. Dicha proporción de espacio urbano ocupado se reparte entre el dedicado a aparcamiento y el empleado para la circulación de los vehículos. Por consiguiente, los accidentes de tráfico constituyen la práctica totalidad de los accidentes debido al transporte, y de estos, el automóvil proporcionalmente es el medio que más muertos y heridos arroja sobre la población. Estos presentan una fuerte repercusión urbana, ya que más de la mitad del total de los accidentes se producen en las ciudades. Ahora bien, el automóvil con sus elevados requerimientos de espacio y sus bajas tasas de ocupación se sitúa como el principal responsable de las congestiones urbanas, los conocidos atascos. La forma actual de moverse en muchas ciudades, donde el automóvil privado tiene un protagonismo excesivo, es la causa del excesivo ruido que aturde a las ciudades, pues el 80% del ruido urbano es debido al tráfico rodeado. Dicho lo anterior, todos estos problemas se ven agravados gracias a las tasas de ocupación tan bajas que presentan los coches, a una medida de 1.2 personas por cada vehículo. Se trata de tasas tan bajas que multiplican el consumo de energía, la contaminación emitida, el ruido generado, el consumo de espacio por persona transportada y los probables accidentes. Además, el coche tiene un efecto negativo sobre el transporte público y sobre los medios no motorizados. La repercusión sobre el transporte público se debe a la gran cantidad de espacio público que consume y las congestiones que produce. La organización ITDP dice que el transporte urbano se vuelve crítico para las actividades económicas y para la calidad de vida de millones de personas. El programa Ecologistas en Acción comenta que el automóvil es el medio de transporte que más impactos provoca, que resulta más caro y el que más energía consume.
Nuestras propuestas son llevar a cabo un registro de cuántos automóviles tienen por familia y que solo se les permita como máximo 2 automóviles y que se regule su uso. Tener un vehículo en buen estado para que no contamine de más. Dar un incentivo a las personas que utilicen la bicicleta o algún transporte ecológico y que vaya de la mano un apoyo a los trabajadores para adquisición de una bicicleta. Disminuir consumo haciendo una norma de que solo pasando como mínimo 3 años de tiempo puedan cambiar de carro las personas. Que las empresas solo puedan contar con una cantidad de automóviles dependiendo a qué se dediquen. Como equipo, hemos llegado a la conclusión que el uso desmedido de automóvil está causando daños drásticos en el ambiente. Y eso es un cambio que depende totalmente de nosotros, no de las empresas, ni del dinero, ni del gobierno. Esto depende de cada uno de nosotros si comenzamos a optar por otro tipo de transporte, como lo es la bicicleta, el transporte público e incluso el hecho de caminar provocará cambios benéficos para el mundo en el que vivimos. Gracias.